Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Mario Guili y esta es otra entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. En esta oportunidad lo que vamos a ver es un tema que forma parte de las bases del marxismo. Nos referimos al tema de las clases sociales. La concepción marxista en torno al tema de las clases sociales es lo que veremos el día de hoy. Digamos que entonces es un tema que hace a la formación básica del marxismo y que hace a la teoría política y que hace un debate muy fuerte contra la burguesía, ¿sí? En términos de las concepciones acerca de las clases sociales desde la visión de la burguesía y desde la visión del marxismo. Vamos entonces a ver esta charla, ¿sí? Que es marxismo y las clases sociales, ¿sí? El tema propuesto para el día de hoy. Digamos que Lenin tiene una famosa definición de clases sociales que vierte en un texto de 1919, que es una gran iniciativa, un texto que habla de los sábados rojos y donde Lenin era precisamente en ese momento quien estaba dirigiendo la más tremenda, impetuosa, tormentosa revolución que había tenido la humanidad hasta, creo yo, la que tuvo, la que tiene, y no la que tendrá, porque las que tendrá todavía serán muy superiores a esta, pero hasta ese momento era la más grandiosa, ¿sí? Y en 1919 se tomaba espacio y tiempo como para escribir una definición de clases, y ahí vemos que Lenin, siendo estadista, ni por un segundo dejó de lado los problemas teóricos, ¿sí? Esto va para muchos compañeros, compañeras, camaradas que a veces olvidan el rol de la teoría y que piensan que la práctica es lo importante y que la teoría no lo es. Lenin, que fue un gran práctico, fue un gran teórico y todo a la vez, ¿sí? Y definió las clases de esta manera. Las clases son grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grandes grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Es decir, esta es una definición que tiene una lógica absoluta, donde cada pieza tiene que ser puesta en la posición en la que la puso Lenin. ¿Sí? No podemos abstraernos de esa milimétrica ecuación que hace Lenin cuando define las clases sociales, porque la lógica de la definición es fundamental, ¿sí? Para entender las clases sociales. Cualquier cambio ya deja de ser una definición revolucionaria de las clases sociales. Entonces, por lo tanto, lo primero que Lenin define es el criterio de la relación de propiedad. Lo primero que divide a una clase de la otra es la relación de propiedad. Todo lo demás viene después de la relación de propiedad, ¿sí? ¿Y qué nos encontramos ahí? Que Lenin dice que las clases se diferencian por el lugar que ocupan en un sistema de producción y junto con esto por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción. En términos históricos, amos y esclavos, señores y siervos, capitalistas y proletariados, ¿sí? Ahí tienen un hermoso dibujito. El amo explota al esclavo y era dueño del esclavo. El señor feudal explotaba al siervo y era dueño de las tierras que cultivaba el siervo. Y el capitalista explota al obrero y es dueño del tiempo y de la fuerza de trabajo que gasta durante el tiempo en que está en la empresa el del obrero, del trabajador. Entonces, en términos históricos, amos y esclavos, señores y siervos, capitalistas y proletarios. Esta división no depende de las cualidades personales, ser trabajador, avispado e inteligente, sino con el lugar donde nos tocó nacer, del lado de los propietarios, de los medios de producción o de los desposeídos. Estas relaciones son avaladas por el Estado y por las leyes en el marco de la burguesía y empiezan a no ser avalados y a ser transformados
durante el socialismo, ¿sí? Donde no desaparecen las clases sociales, pero el Estado empieza a morigerar las contradicciones de clase, ¿sí? Esto de que no depende de características o cualidades personales, sino de la pertenencia de clase, donde te tocó nacer, claramente lo demuestran personajes como Macri, como Bolsonaro, como Guaidó, personajes que, digamos, uno desde lejos ve que no tiene cualidades intelectuales como para llegar al lugar donde están, pero que bueno, que al pertenecer a una clase social explotadora se le da cierto lugar en un contexto histórico, político, ¿sí? Claramente no se trata de que el capitalista es más trabajador, sino se trata de que el capitalista es medio de los dueños de producción, ¿sí? Segundo elemento que dice Lenin, ¿sí? Que tiene que venir después de después de propiedad tiene que venir el papel de organización del trabajo. Es decir, por el papel que desempeña en la organización social del trabajo, los propietarios controlan la producción, los desposeídos son objeto de este control, ¿sí? Digamos que los propietarios controlan, chequean, son los que programan, son los que planifican, son los que estructuran la producción, son los que establecen las mejoras que se van a hacer, los avances, ¿sí? Todo esto, digamos que cuando el proletariado se transforma de clase subordinada a clase dirigente, tiene que hacer un duro aprendizaje. Un duro aprendizaje. Esto lo vimos en todas las revoluciones, donde el proletariado no tiene los elementos históricamente aquilatados de experiencia y organización del trabajo que las clases poseedoras transmiten de generación en generación. Para nada. Entonces, los proletarios cuando acceden al poder tienen que aprender absolutamente todo de la organización del trabajo. Y por eso los principios de las revoluciones siempre son tormentosos, se cometen muchos errores, ¿sí? Digo que después se pagan, pero que son los errores que tienen que ver con que una nueva clase social es la que está tomando las riendas del Estado. Los burgueses ya saben cómo organizar el trabajo y seguro que son mejores organizadores que los proletarios. Bueno, pero los proletarios rápidamente aprenden a organizar el trabajo y rápidamente transforman lo que es un caos en una revolución pujante, ¿sí? Tal es el caso de lo que pasó en la Unión Soviética, ¿sí? El caos de los primeros años de la Unión Soviética fue tremendo, pero cuando los nazis en el 41 atacan a la Unión Soviética ya tenía una industria pesada, hiperdesarrollada como para en el 43 afrontar la tremenda contraofensiva que arranca en Stalingrado y sigue en Kursk. ¿De dónde salieron todos esos tanques? En un país devastado por la Primera Guerra Mundial, por la Guerra de Intervención, por la Segunda Guerra Mundial, o sea, y por lo que llevaba de la Segunda Guerra Mundial, una naciente república socialista, bueno, del heroico poder del pueblo aprendiendo a organizarse. Lo mismo pasó con Mao, con China, el gran salto adelante fue un gran error, donde se planteaba que cada pueblo podía tener su propio horno de fundición de metales y bueno, y había mucha voluntad pero poco conocimiento. Bueno, eso es lo que le pasa al proletariado cuando accede al poder. Cuba también tuvo sus dificultades, la zafra de los 10 millones, fue otro intento voluntarista, así que no llevó a nada. Y hoy Venezuela seguramente también debe tener muchísimas dificultades y muchísimos errores. Pero finalmente, fíjense que la Unión Soviética llegó a ser segunda potencia mundial, China hoy lo es, con perspectivas de transformarse a la brevedad en muchos planos en primer potencia mundial y no nos cabe duda de que Venezuela triunfará y saldrá adelante de todas las dificultades. Pero la organización del trabajo es un tema muy complejo de aprender para la nueva clase que accede al poder y lleva décadas y a veces generaciones a aprender estas cuestiones. Tercer elemento, relaciones de distribución, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen, ¿sí? Digamos que no es que primero, digamos que la riqueza es una característica, una cualidad al margen de lo que es la propiedad de los medios de difusión, sino de los medios de producción,
Muy por el contrario, primero hay que decir que se tienen los medios de producción, después hay que decir que la parte de la riqueza social que reciben los ricos, los poderosos, la burguesía, tiene que ver con ser propietarios de los medios de producción. Según acepta impúdicamente en la revista Forbes, la distribución de la riqueza mundial entre todos los adultos en 2018 se resume en la fórmula 51-1-50. Es decir, el 50% de la población mundial posee el 1% de la riqueza general, mientras que el 1% de los más ricos se reparten casi el 50% de todos los bienes del mundo. ¿Sí? A este grado de irracionalidad ha llegado la sociedad capitalista. Esa es entonces la definición de Lenin, que cierra diciendo: las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Bien, esta es la grandiosa definición que nos deja Lenin en 1919 de clases sociales, una definición revolucionaria y una definición basada en la visión marxista, ¿sí? Bien, ahí entonces tenemos algunas frases e ideas para profundizar en lo que son las clases sociales. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Este es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta de Marx, del prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, ¿sí? Por lo tanto, las ideas que van a predominar en la etapa donde la burguesía nos gobierna van a ser las ideas burguesas. Entonces, por lo tanto, lo que hay que entender es que las clases no gobiernan como clases. Como clases son una masa inorgánica de gente que comparte su desdicha de ser explotada por otra clase, los burgueses. Las clases tienen que tener una representación política para poder desembarazarse de las ideas de la clase explotadora. Entonces Lenin, en el quehacer, lo plantea claramente. Dice: los obreros no podían tener conciencia revolucionaria. Esta solo podía ser introducida desde afuera. ¿Qué no se ha dicho de esta frase? ¿Cómo que desde afuera la clase trabajadora tienen instinto revolucionario? No, Lenin lo dice claramente. Puede ser introducida desde afuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia sindicalista. Es decir, la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. ¿Sí? La conciencia sindicalista es la conciencia hasta donde llega el espontaneísmo, ¿sí? Pedir derechos, pero reconociendo a la clase burguesa como la clase dominante. Es decir, yo te pido, pero te reconozco a vos como clase dominante, porque así me lo dicen las ideas de tu clase que se infiltran cotidianamente en la clase trabajadora. De lo que se trata es de que tiene que haber una organización revolucionaria que lleve adelante esas ideas revolucionarias y que introduzcan en las masas populares esa conciencia revolucionaria. En el fondo, dice Lenin, el elemento espontáneo no es sino la forma embrionaria de lo consciente, ¿sí? Digo esto claramente. Hay una vinculación entre lo espontáneo, entre las ansias de igualdad de la clase trabajadora y la idea de la revolución, que esa ya es consciente y depende de estudiar una ciencia que es el marxismo-leninismo. Todo lo que sea inclinarse ante la espontaneidad del movimiento obrero, otra de las frases de Lenin del quehacer, equivale en absoluto, independientemente de la voluntad de quien lo hace, a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros, ¿sí? O sea, todo aquel que dice, bueno, esto de que no hay que exagerar el estudio, la formación política e ideológica, más allá de las buenas voluntades militantes, lo que está haciendo es fortalecer la ideología burguesa entre las filas del proletariado, la clase trabajadora. La teoría se convierte en poder material tan pronto se apodera de las masas. Otra de las frases poderosísimas de Marx en torno a la crítica al derecho de Hegel, ¿sí? Bien, hasta ahí tenemos algunas ideas que nos van guiando. Estamos tomando mate, les comentamos a los compañeros y a los camaradas y a las compañeras internacionales que está viendo este video, ¿sí? El mate es una especie de té
que tomamos con una bombilla acá en la República Argentina, Uruguay, Brasil, sur de Chile y por supuesto Paraguay, no hay que olvidarse, un gran tomador de yerba mate. Papel de la organización revolucionaria entonces, ¿qué es lo que estamos fundamentando? La socialdemocracia, así se llamaba el Partido Revolucionario en la época de Lenin, en 1901-1902, cuando escribe el quehacer. Bueno, esta es tarea urgente de nuestro movimiento, ¿no? El texto. Es la unión del movimiento obrero con el socialismo. Su cometido no estriba en servir pasivamente al movimiento obrero en cada una de sus fases, sino en representar los intereses del movimiento en su conjunto. Señalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas políticas y salvaguardar su independencia política e ideológica. Desligado de la socialdemocracia, el movimiento obrero se achica y se transforma por fuerza en movimiento burgués. La conciencia revolucionaria marxista-leninista solo puede adquirirse en la lucha, en la práctica política, pero en el estudio metódico de esta ciencia de la revolución para el proletariado. Sin ella es como si estuvieras en una bicicleta que está subiendo una cuesta y dejas de pedalear. La bicicleta va a caer indefectiblemente, ¿sí? Digamos que entonces cotidianamente el estudio de la ciencia revolucionaria tiene que ser un deber, pero también un gusto para el revolucionario y, por supuesto, su transmisión a los y las camaradas, porque solo así la clase obrera, la clase trabajadora, el proletariado, se puede transformar en clase dirigente. Sin una teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Bien, ahora en ese marco yo quiero que entendamos que el marxismo tiene una visión específica acerca de las clases sociales y esa especificidad la plantea Marx en una carta a un artillero prusiano, Joseph Weidemeyer. Esa carta se la escribe el 5 de marzo de 1852. Este artillero había estado en la Revolución del 48, ¿sí? Y se escribía con Marx, ¿sí? Era amigo de ellos. Les recuerdo que Engels después había estudiado artillería también. Como la artillería, ser artillero del pueblo era ser un soldado de élite, porque había que conocer matemáticas, una cantidad de cosas, ¿no? Realmente no era joda ser un artillero del pueblo. Por ejemplo, acá en Argentina lo tenemos a Martiniano Chilavert, un artillero del pueblo que se le dio vuelta a Urquiza, ¿sí? En la batalla ahí creo que en la de Caseros, y estuvo para las tropas de Rosas, creo, ¿sí? Un artillero del pueblo era una cosa muy especial. Y en esa carta dice algo que hoy por hoy, en el marco de los debates que estamos teniendo, tiene una vigencia y una trascendencia muy importante, porque nos habla de un proyecto de investigación que yo tengo que decir que en muchos casos fue abandonado y que hay que retomar. Carta Weidemeyer, lo que le dice es: por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que va a demostrar, pero, o lo que aportado a demostrar, como bien lo dice. Veamos que reconocer las clases sociales no te transforma en un revolucionario. La burguesía también reconoce las clases sociales. El tema es que reconocer las clases sociales para la burguesía es muy fácil. Claro que existen clases sociales. Lo que pasa es que, bueno, que este sistema capitalista es el máximo de racionalidad posible, te va a decir un burgués. Y nosotros le vamos a responder con Marx otra cosa. ¿Qué es esto? Que el marxismo no habla solamente de clases sociales, sino que habla de estos tres puntos que vamos a ver. 1. Que la existencia de clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a dar entrada al compañero que ingresa, ¿sí? Livia, damos la bienvenida. Digamos que las clases sociales solo van unidas a determinadas fases históricas. El ser humano, al principio, se reúne en manadas de cazadores-recolectores, forman tribus. Eventualmente las tribus tienen algún esclavo, ¿sí?
pero digamos que las clases sociales como tales se forman cuando el desarrollo de las fuerzas productivas es de tal magnitud que ya empieza a haber destacamentos armados especiales que se dedican a sostener la esclavitud de masas de humanos, ¿sí? Digamos, el humano podía hacer un plusproducto, llegaba a desarrollar las fuerzas productivas de tal manera que podía alimentarse a sí mismo y podía alimentar a otro, entonces uno esclavizaba a otro para que el primero se pesque el pescado para sí mismo y le pesque el pescado a él. Y ahí es donde surgen las primeras ciudades-estados en la Mesopotamia, de lo que hoy es de Medio Oriente, lo que hoy es Irak, ¿sí? Digamos que ahí nacen las clases sociales. Lo que dice el marxismo es que las clases sociales en algún momento van a desaparecer, ¿sí? Que son una etapa, no es natural la división en clases. Esto es lo que te está diciendo Marx, ¿sí? No es natural. Hay algunos que son ricos, otros nacen pobres, y así lo quiso Dios, y el sol sale por el este y se mete por el oeste, ¿sí? No es natural. Esto es lo primero que está diciéndole Marx a Weidemayer. Segundo punto, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Es decir, este es el segundo elemento. No solamente que hay clases sociales y que algún día van a desaparecer las clases, sino que hace falta un Estado popular, revolucionario, y que ese Estado tiene que ser conducido por los trabajadores. Es decir, la democracia más amplia, la democracia popular, y que todo un periodo de transición largo de la humanidad, ese Estado es el que va a dirigir los destinos de las sociedades, y que este tránsito del capitalismo al gobierno popular, a los gobiernos revolucionarios, a los gobiernos de la clase trabajadora, es una necesidad. ¿Sí? Digo esto porque hay un gran debate hoy en día en torno a que esta posición de Marx está mal, ¿sí? Digamos que esto empezó con Lukács, en algún grado le dio Gramsci un guiño, Gramsci se peleaba con la idea del determinismo histórico, no claramente, digamos, porque en aquel momento la Segunda Internacional lo planteaba como que, bueno, como que dado que la revolución viene y el pueblo va a tomar el poder, ellos podían quedarse a hacer buenas migas con la burguesía en el Parlamento alemán. Digamos que entonces Gramsci se pelea con eso y dice que esta idea de que el socialismo es el futuro de la humanidad puede ser causa de imbécil pasividad, ¿sí? Hablaba del mecanicismo, que el materialismo histórico tiene que ser más histórico y menos materialista, decía Gramsci. En estos términos lo decía. Lukács antes ya había dicho, bueno, que él no estaba de acuerdo sobre todo con Engels, y esta visión de la historia social vinculada a la historia natural, ¿sí? Lukács es el primero que dice esto no es así, y en realidad, digamos, esta idea después se va desarrollando en la Escuela de Frankfurt, y hoy hay muchos teóricos y es la última novedad decir que el determinismo histórico en estos términos es teleología, es decir, es como la idea de que vos en esta vida tenés una vida de sacrificios, pero después vas a llegar al paraíso, ¿no? Una idea teleológica, que todo está hecho para que llegues al socialismo, ¿no? Es una idea positivista donde se pretendería que con la ciencia se va a superar lo que hay que superar con la voluntad y el esfuerzo heroico revolucionario, y como que esto sería entonces mecanicista. Digamos que tanto Lenin como Marx, como el Che, como Fidel, como Mao, como Ho Chi Minh, tantos revolucionarios, tenían esta idea de que el futuro de la humanidad sería el poder popular y de que ese es el futuro de la humanidad y que no había dudas al respecto. Y la burguesía, efectivamente, a lo largo de todos estos años ha promovido todas las ideas en contrario. ¿Por qué? Porque la fe en la victoria es un arma para la guerra y la burguesía lo sabe mejor muchas veces que nosotros. Lo que se está debatiendo es la fe en la victoria y Marx, Engels, Lenin y tantos revolucionarios tenían absolutamente clara de que esto era así. Pero el testimonio de la carta Weidemayer es que Marx lo planteaba, ¿sí? Y que quien se dice marxista, en principio debería decir, Marx tenía esta postura, yo no.
¿sí? Y no inventar, ahora se dice que la carta que le escribió Marx a Vera Zasulich, que era una populista rusa, ya entrado en años, es como una visión que rompía con todo el materialismo histórico, con toda la visión del materialismo histórico, que termina en esto, ¿no? Que termina en la idea del poder popular. En la carta a Vera Zasulich le dice que el MIR, que la propiedad comunal podía ser una buena base para la construcción del socialismo. Digamos que la carta a Vera Zasulich está dentro de lo que es la teoría marxista, que nunca fue rígida y que aún en la contribución a la crítica de la economía política, donde plantea las diferentes sociedades que se van a ir desarrollando, que se han ido desarrollando, del esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, aún en este libro tiene el capítulo del método, donde claramente dice que en cada sociedad en cada tipo de sociedad, se presentan rasgos o modos de producción de otras sociedades. En el esclavismo había producción capitalista, sí, había proletarios que trabajaban en fábricas, pero, digamos, dice, el modo de producción dominante le da su color a todas las demás formas de producción, ¿sí? En el esclavismo había capitalismo, también en el feudalismo había capitalismo y también en el capitalismo hay esclavismo, ¿sí? Lo que pasa es que la forma de producción dominante le da su color a todas las otras formas de producción. También hay feudalismo, ¿sí? El campo argentino, digamos, durante décadas se ha movido de una forma cuasi feudal. Y eso no significa que Marx abandonara, en ningún lugar de la carta de Vera Zasulich dice abandono el materialismo histórico, qué torpe fui en pensar que las sociedades se desarrollan de forma más simple a forma más compleja. En ningún lugar lo dice en absoluto, ¿sí? Entonces este es otro de los elementos que tiene, digamos, donde el tema de las clases, tal como lo definió Marx, entra hoy en fuertes debates históricos e ideológicos, ¿no? Y el tercer punto de la carta Weidemayer dice lo siguiente, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases, ¿sí? En el socialismo rige el principio de que de cada cual según su capacidad y a cada cual según su capacidad. Es decir, las clases sociales no desaparecen, la división de clases no desaparece. Hay todavía quien gana más, quien gana menos, pero el poder revolucionario, genera una igualdad muy superior a la que había antes, ¿sí? Genera las condiciones para que el proletariado pueda educarse, formarse, tener medicina, tener educación, tener todos los elementos de la cultura a su alcance, desde la música hasta la pintura, pasando por la gimnasia, y así como los equipos de los países socialistas siempre han tenido históricamente tremendas performances en las Olimpiadas, ¿sí? Pero aún así hay clases sociales, hay división en clases, y el que tiene más capacidades va a tener mejor pasar que el que no tiene más capacidades, y esto es así porque todavía no tenés el hombre nuevo, y entonces tenés que acudir al estímulo material, ¿sí? Tenés que acudir, además en un mundo capitalista tenés que acudir al estímulo material. Digamos que el desarrollo del socialismo, que implica en muchos casos el desarrollo de una base material, como está haciendo en estos momentos la Revolución China, que están desarrollando una base material capitalista para permitir gestar esa masa numérica proletaria vinculada a lo último de la ciencia y de la técnica para poder dar el salto hacia un socialismo desarrollado y de ahí al comunismo, vemos que hay una cantidad de cuestiones materiales que hay que ir desplegando. Junto con eso, el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Como decía el Che, el desarrollo de la conciencia tiene que estar ligada al desarrollo de la base material. Y en ese marco, la construcción del hombre nuevo y de la mujer nueva, del ser humano de nuevo tipo, de la personalidad de nuevo tipo. Mientras eso no está, tiene que seguir habiendo un Estado que regule las relaciones entre los seres humanos, más cuando tenés un occidente capitalista que te agrede, que te infiltra, que te hace operaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que
Entonces, recién cuando vos construís el ser humano nuevo, Lenin dice en este mismo texto, recién cuando los valores socialistas sean patrimonio de todas las masas populares, el proceso es irreversible. ¿Sí? Hoy por hoy no es así en ningún país socialista. Tenés una masa que acompaña los procesos socialistas de un 40% de la población, un 40% que está ahí en el medio y un 30% que está en contra de las revoluciones siempre. Digamos que eso va a ser así por décadas y la construcción del ser humano nuevo es una tarea de largo plazo, de largo aliento, que implica también, como decía el Che, la investigación acerca del tema del ser humano nuevo y de las técnicas apropiadas para la generación del ser humano nuevo. Pero por supuesto que estas técnicas no son nada si no hay una base material para la construcción de ese ser humano nuevo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la técnica al más alto nivel. Entonces, una vez que tenés esa ciencia y esa técnica, ese ser humano nuevo que va a trabajar porque siente al semejante en carne propia, porque siente al semejante en su corazón, porque siente la revolución en su corazón, porque la empatía ya es algo normal, no es algo, una joya que aparece en medio del barro, sino que la empatía, el sentir el dolor ajeno es parte cotidiana del psiquismo humano, ese ser humano que va a desarrollarse sin los traumas, sin la angustia, sin el dolor que nosotros nos desarrollamos. Ese ser humano, para ese ser humano, el Estado ya va a ser superfluo, ¿sí? Porque el ser humano va a ser hermano y hermana del ser humano. Entonces, el Estado se va diluyendo, las funciones del Estado se van diluyendo y lo que es la producción mercantil, esta cuestión de la mercancía, dame tanto, te doy tanto, va a ir desapareciendo progresivamente, ¿sí? Porque cada uno va a tomar lo que necesita. El consumismo va a ser una patología prehistórica del ser humano en la sociedad de vida de clase, patológica, un ser humano que no encontraba en el amor lo que necesitaba y lo buscaba en las cosas, ¿sí? Eso va a ser el futuro comunista, esa es la palabra, donde el Estado se va a diluir. Es decir, los marxistas-leninistas en el fondo somos anarquistas. Simplemente que decimos que para llegar a esa anarquía primero hay que atravesar un periodo donde el Estado proletario va conduciendo los destinos del mundo hacia esa desaparición de las clases sociales, hacia esa construcción del hombre nuevo y la mujer nueva y hacia esa dilución del Estado, ¿sí? Ya superfluo porque ese ser humano nuevo tipo no lo necesita. Muy bien, vamos ahí entonces a ver el otro elemento vinculado con el debate que habíamos visto. La misión histórica de la clase trabajadora es la de ser sepulturera del capitalismo. El capitalismo crea a sus propios sepultureros, ¿sí? Y fíjense que encrucijada, que el capitalismo, viendo que estaba creando sus propios sepultureros, tuvo que empezar a reducir su producción para dejar amplias masas de ejércitos de reserva desocupados, aún en sus propias metrópolis, generando descomposición social y que cuanto más hizo esto y siguen concentrando riquezas, se ven acechados cada vez más por China, que con una producción demoledora está abarcando todos los mercados, digamos, construyendo una poderosa fuerza de trabajo que le va ocupando los mercados y constriñéndolos cada vez más en sus posibilidades productivas, al punto que están en una crisis permanente, que se ve claramente con esta situación de pandemia, donde todos los países del mundo están bajando más del 10% su Producto Bruto Interno en este año, y China, gracias a la política del Estado, está subiendo un 2%. Poco para ellos, pero comparado con lo que es el mundo, es un avance tremendo, ¿no? Y que realmente Estados Unidos se está planteando qué tipo de confrontación va a tener que hacer con China para poder, porque el capitalismo se está viendo perdidoso y se está viendo ahorcado con su propio juego, ¿sí? Pero la clase trabajadora entonces es la sepulturera del capitalismo y lo que tenemos que hacer es precisamente construir las herramientas, las palas para cavar el pozo, para hundir y enterrar definitivamente este sistema de explotación. Todos los pueblos del mundo tienen que hacerlo y para eso la formación política e ideológica es fundamental. Vamos a ver otro elemento que tiene que ver con el debate que habíamos visto, ¿sí? Determinismo y conciencia individual
un texto del siglo XIX de Lenin, uno de los primeros de Lenin, ¿Quiénes son los amigos del pueblo?, que lo escribe contra los populistas rusos y que plantea esta cuestión. Primero voy a tratar de ponerlos en tema antes de meternos con la frase. La cuestión es la siguiente. Si la clase obrera va a ser la sepulturera del capitalismo, entonces quiere decir que, digamos, hacia la Segunda Internacional, listo, va a venir la revolución, ¿o no? No, nadie puede decir que esto va a ser así, nosotros no podemos proyectar eso. Proyectar eso es teleología, positivismo, proyectar eso es ser cientificista, etcétera, etcétera. Es malvadísimo, ¿sí? No, somos revolucionarios y nosotros nos basamos en nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Digamos, nadie puede en una batalla decir vamos a vencer porque lo dicen las leyes generales de la historia. Digamos que ahí se confunden varios temas, ¿sí? Digamos que la casualidad es parte de los fenómenos históricos y no hay un determinismo. La historia no es como un reloj. La historia no es, digamos, una cosa milimétrica. La casualidad existe, la casualidad es parte de los procesos. Cuando una sociedad está en un momento de inestabilidad puede salir disparada para muchos lados y tal vez un pequeño cambio genera una gran diferencia. Eso es así. Es decir, el determinismo absoluto en la historia no existe y ni Marx ni Engels lo propusieron, ni Lenin lo propusieron, ningún revolucionario lo propuso. ¿Sí? Que hay leyes en la historia y que esas leyes se abren paso en el medio de muchas casualidades. Y esto lo decían los clásicos ya. Hoy con la teoría del caos podemos ver que sí, que las sociedades son sistemas complejos que en momentos revolucionarios se vuelven caóticos, caos deterministas, ¿sí? Y pequeños cambios pueden producir grandes cambios. Esto es real. Ahora, el tema es que negar todo determinismo y negar al materialismo histórico, ¿sí? Es un gran aporte a la burguesía. Porque este esquema, cuando sale este esquema de Hegel, de los hegelianos de izquierda, los jóvenes hegelianos de izquierda, Marx y Engels, que dicen, a ver, las especies animales se desarrollan, evolucionan. La sociedad evoluciona hasta acá. Pero Hegel dice que evolucionó hasta acá y el Estado prusiano ya está, es el máximo de la racionalidad. No. Nosotros decimos que si evolucionó hasta acá, va a seguir evolucionando hasta el socialismo. ¿Sí? Esto es un golpe durísimo. A mí en la universidad me enseñaban que el evolutivismo estaba muy mal, que era terrible. Tener una concepción evolutivista era, te miraban mal. Sí, señores, las cosas evolucionan de lo simple a lo complejo. El ser humano va a aprender a vivir mejor y eso es el socialismo. ¿Sí? Cometeremos errores, retrocederemos, iremos para adelante, para atrás, pero ese es el socialismo. ¿Sí? Y ahí es donde, volviendo, en las luchas concretas vos podés ganar y perder, pero tener fe en la victoria final, en ese determinismo de la historia que va a llevar al ser humano a ser hermano y hermana de sus semejantes, ¿sí? Y ahí es donde tenemos, me parece que hay un micrófono abierto, la frase de Lenin que dice, este es uno de los temas preferidos por el filósofo subjetivista, la idea del conflicto entre el determinismo y la moralidad, entre la necesidad histórica y la significación de la personalidad individual. Ha emborronado para esto un montón de papeles, llenando un abismo con sus absurdas habladurías sentimentales filisteas, para solucionar este conflicto a favor de la moralidad y el papel de la personalidad. En realidad no existe tal conflicto. La idea de la necesidad histórica no menoscaba en nada el papel del individuo en la historia. Toda la historia se compone precisamente de acciones de individuos que son indudablemente personalidades. La cuestión real que surge al valorar la actuación social de la personalidad consiste en saber en qué condiciones se asegura el éxito de esta actuación. ¿Qué garantiza que esa actividad no resultará un acto individual que se hunde en el mar de los opuestos? Y ahí vamos a ir al tema del determinismo, ¿sí? Estos filósofos, muchas veces compañeros que se creen que se llevan el mundo por delante y que su personalidad es, como decía Gramsci también, la sal de la historia, tienen que saber que solamente organizados y solamente en construcciones revolucionarias es como nuestra personalidad puede engranar y engarzarse con otras y construir ese poderoso aparato que es la organización revolucionaria, ¿sí? Pero en ese marco hay un determinismo histórico y estudiar las condiciones y las leyes sociales
y el devenir económico-social en el cual nos movemos y cuáles son las acciones adecuadas es lo que nos permite ser auténticos revolucionarios, ¿sí? Desde el subjetivismo, desde el sentimentalismo individualista que habla del matar revolucionario del individuo, luchador, eso termina en los brazos del enemigo, ¿sí? Solamente cuando tenés una visión clara de en qué contexto te conducís y por lo tanto, en lugar de una visión romántica, abstracta, filosófica, tenés que tener también una visión clara de la inteligencia, de la contrainteligencia, de las operaciones políticas que se están haciendo, de los intereses de clase, de qué clase está acumulando, de qué clase está desacumulando en cada momento, digamos, y eso son cuestiones bien concretas. Ahí solamente ahí la voluntad del individuo puede ser auténticamente revolucionaria, es decir, conocer la necesidad y actuar acorde a ella, tal la definición de libertad de Engels en el Anti-Düring. Bien. Damas y caballeros, esta ha sido entonces la presentación sobre clases sociales. Las clases son grandes grupos humanos que se diferencian entre sí, fundamentalmente por el papel que ocupan, por el lugar que tienen en relación a los medios de producción, ya sean poseedores o desposeídos, y fundamentalmente las clases sociales las clases populares solamente pueden tomar el poder si constituyen una organización política revolucionaria que le permita desarrollar esa toma del poder. Al margen de eso, las clases sociales por sí no toman el poder, sino que son masas inorgánicas. Esto es alguna de las cuestiones. Y la clase trabajadora está llamada a ser la sepulturera del capitalismo. Por supuesto, les invitamos y las invitamos a que le den me gusta a este video, a que se suscriban al canal y, bueno, por supuesto, que en lo posible se comuniquen a través del Facebook de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y bueno, y que se contacten para continuar con esta empresa, con este emprendimiento que es la formación política e ideológica de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias y hasta prontito.